Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha generado mucha conversación y honestamente nos tiene a todos un poco intrigados. El título ya les dio una pista: ¿las flores de Kerem Bürsin, amor o perdón? La respuesta te sorprenderá. Así es, vamos a sumergirnos en ese misterio floral que rodea a nuestro querido Kerem Bürsin. Ya saben cómo somos aquí, nos gusta ir al fondo de las cosas, analizar los pequeños detalles y por supuesto buscar esas respuestas que nos dejan con la boca abierta. Así que si son fans de Kerem, de los enigmas, o simplemente les gusta un buen chisme con fundamento, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán nuestros nuevos vídeos, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar con este viaje floral. Cuando hablamos de Kerem Bürsin, pensamos en un actor carismático, talentoso y por supuesto un rompecorazones. Pero últimamente un detalle específico ha captado la atención de muchos de sus seguidores y de la prensa de espectáculos: la presencia recurrente de flores en su vida, o más bien, en su comunicación pública y privada. No estamos hablando de un simple ramo de flores aquí y allá, sino de un patrón, de un gesto que parece tener un significado mucho más profundo. La pregunta que flota en el aire es: ¿qué representan realmente estas flores? ¿Son un símbolo de un amor floreciente, un arrepentimiento que busca perdón, o quizás algo completamente diferente que aún no hemos descubierto? Y aquí es donde entra la sorpresa, porque la respuesta, como les prometimos, podría ser mucho más compleja y reveladora de lo que imaginan. Empecemos por contextualizar. Kerem Bürsin ha sido objeto de numerosos titulares a lo largo de su carrera, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. La más notoria sin duda fue su romance con Hande Erçel, una relación que acaparó portadas y fascinó a millones de fans alrededor del mundo. Tras su ruptura, las especulaciones sobre posibles reconciliaciones o nuevos amores nunca cesaron. Y es en este contexto donde las flores han empezado a jugar un papel intrigante. Hemos visto imágenes, hemos leído comentarios, y hemos detectado patrones sutiles que nos llevan a preguntarnos: ¿estamos presenciando un código secreto, un lenguaje silencioso que Kerem está utilizando para comunicarse? Cuando decimos flores de Kerem Bürsin, nos referimos a diferentes situaciones. Por un lado, están las flores que él mismo ha compartido en sus redes sociales, ya sea recibidas o quizás enviadas. Por otro, están las menciones de flores en entrevistas o comentarios públicos, a veces de forma casual, otras con un aire deliberado. Y lo que más nos llama la atención es la aparente conexión que estas flores parecen tener con momentos específicos de su vida personal o profesional. ¿Podrían ser estas flores un vehículo para expresar sentimientos que no puede verbalizar directamente? Consideremos la posibilidad del amor. En el mundo de las relaciones, las flores son un símbolo universal de afecto, romance y pasión. Un ramo de rosas rojas, un delicado lirio o incluso una simple margarita, todos tienen connotaciones románticas. Si las flores que vemos asociadas a Kerem fueran un indicio de un nuevo amor, sería comprensible dada su naturaleza pública y la constante atención sobre su vida sentimental. Podría estar declarando su amor de forma poética, o quizás respondiendo a un amor que está floreciendo en su vida. Las redes sociales se han convertido en un escenario donde las celebridades a menudo dan pistas sobre sus vidas privadas, y las flores podrían ser una de esas sutiles señales. Pensemos en la posibilidad de que reciba un hermoso arreglo floral de alguien especial, y su reacción al compartirlo sea la clave. Quizás una sonrisa particular, una leyenda en la foto, o simplemente la elección de mostrar esa imagen en un momento determinado, todo podría estar apuntando hacia una nueva historia de amor. Sin embargo, la otra cara de la moneda nos lleva a una interpretación diferente: el perdón. En muchas culturas, las flores también se utilizan para pedir disculpas, para expresar arrepentimiento y para buscar la reconciliación. Un gesto de perdón a menudo viene acompañado de algo hermoso y delicado, algo que suavice las asperezas y ofrezca esperanza. Si este fuera el caso, estaríamos ante una situación mucho más compleja. ¿Podría Kerem estar intentando reparar una relación, pedir perdón por un error pasado, o quizás expresar un deseo de paz y entendimiento? Las rupturas sentimentales, especialmente las que son públicas y dolorosas, a menudo dejan heridas.
Y las flores en este contexto podrían ser un intento de sanar esas heridas, de tender un puente hacia un futuro mejor. Imaginemos un escenario donde, tras un malentendido o una distancia, Kerem envíe un arreglo floral especial, quizás con un significado particular para esa persona, como una forma de decir, lo siento, o quiero intentarlo de nuevo. La clave para descifrar este enigma reside en analizar el contexto y los detalles. No es lo mismo recibir un ramo de flores en un cumpleaños que recibirlo en un momento de tensión pública. No es lo mismo que Kerem comparta una foto de unas flores que alguien más comparta una foto de él recibiéndolas. Cada detalle cuenta. Por ejemplo, si las flores que aparecen son siempre del mismo tipo, o si tienen un color específico, o si son enviadas a través de una floristería conocida por sus arreglos personalizados, todo esto podría ser una pista. ¿Hay alguna flor que tenga un significado especial en la cultura turca, o en la historia de Kerem y la persona en cuestión? Ahora, aquí es donde entra la sorpresa que prometimos. La respuesta no es tan simple como, es amor, o es perdón. Y es que a menudo las cosas en la vida real son mucho más matizadas. En el caso de Kerem Bürsin, y basándonos en lo que hemos observado y analizado, las flores que lo rodean podrían ser una amalgama de ambas cosas, o incluso algo más sutil. Una teoría fascinante es que las flores no son necesariamente un mensaje directo para una persona en particular, sino una expresión de su estado de ánimo o de su filosofía de vida. Quizás Kerem es una persona que aprecia la belleza, que encuentra consuelo en la naturaleza, y que utiliza las flores como una forma de conectar consigo mismo y con el mundo. En este sentido, las flores serían un reflejo de su propia alma, de su sensibilidad artística y de su capacidad para encontrar alegría en los pequeños detalles. Otra posibilidad es que las flores sean una herramienta para mantener una imagen pública específica. En el mundo del espectáculo, la percepción es clave. Si Kerem desea proyectar una imagen de persona romántica, sensible o quizás reconciliadora, las flores podrían ser una forma deliberada de reforzar esa imagen. No estoy diciendo que sea falso, sino que podría ser una estrategia de comunicación, un elemento cuidadosamente seleccionado para moldear cómo el público lo ve. Y aquí viene la verdadera sorpresa, ¿y si las flores no son ni para amor ni para perdón en el sentido tradicional, sino para reafirmar su crecimiento personal y su resiliencia? Pensemos en las etapas de una flor, la semilla que se planta, el brote que emerge, el capullo que se abre, la flor que alcanza su máximo esplendor, y luego quizás, la caída de los pétalos, la semilla que se prepara para un nuevo ciclo. Todo esto es un ciclo natural de vida, muerte y renacimiento. Si las flores que vemos asociadas a Kerem aparecen en momentos de transición en su carrera o en su vida personal, podrían simbolizar su capacidad para superar obstáculos, para florecer incluso en circunstancias difíciles, y para aprender de las experiencias. Imaginen que después de un proyecto exitoso pero agotador, Kerem comparte una foto de unas flores. No es que esté enamorado ni necesariamente pidiendo perdón. Es una celebración de haber llegado al final de un ciclo, de haber florecido en su trabajo. O quizás después de un periodo de reflexión o de enfrentarse a críticas comparte unas flores. Podría ser un símbolo de su determinación para seguir adelante, para que su flor interior siga creciendo y expandiéndose, a pesar de las adversidades. En este sentido, el perdón podría ser hacia sí mismo por errores que haya podido cometer, y el amor sería el amor propio, la autoaceptación que le permite seguir adelante. Hemos visto que las flores pueden ser un gesto romántico, una petición de disculpas, una expresión de gratitud, o incluso una forma de meditar sobre la vida. Y en el caso de Kerem Bürsin, la respuesta más probable es que sea una combinación de estos significados, dependiendo del contexto específico. A veces puede ser un simple gesto de aprecio recibido, y él decide compartirlo. Otras veces puede ser un símbolo más profundo, cargado de las emociones y experiencias que está viviendo. La belleza de este tipo de análisis es que nos invita a observar más allá de lo obvio. Nos enseña que la comunicación humana es multifacética y que los símbolos, como las flores, pueden tener múltiples capas de significado. Lo que para unos es una simple decoración, para otros puede ser un mensaje cargado de intencionalidad. Y en el caso de una figura pública como Kerem Bürsin, donde cada movimiento es observado y analizado, no es de extrañar que estos detalles cobren tanta relevancia. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos sorprenderá? La sorpresa, creo yo, reside en la complejidad y en la ausencia de una única respuesta definitiva.
Las flores de Kerem Bürsin no son una clave simple que desbloquea un único misterio. Son más B. Y en un lienzo sobre el cual él, consciente o inconscientemente, proyecta diferentes aspectos de su ser, su capacidad para el amor, su búsqueda de reconciliación, su aprecio por la belleza y su fuerza para florecer en cada etapa de su vida. La verdadera sorpresa es que la respuesta es asterisco todo y nada a la vez, dependiendo de cómo elijamos interpretarla y del momento exacto en el que la observemos. Es un recordatorio de que la vida es fluida, y que los sentimientos y las intenciones también lo son. Para resumir, hemos explorado las diferentes interpretaciones que rodean las misteriosas flores de Kerem Bürsin. Hemos considerado la posibilidad de que sean un símbolo de amor romántico, un gesto de perdón, o incluso una expresión de su conexión personal con la belleza y la naturaleza. Sin embargo, la respuesta más intrigante y sorprendente es que las flores de Kerem Bürsin probablemente encapsulan una combinación de estos significados, o incluso representan su crecimiento personal, su resiliencia y su capacidad para florecer en la vida. La verdadera sorpresa es la multifacética naturaleza de su comunicación, donde un simple ramo puede tener tantas capas de interpretación. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y sus flores. Ha sido un viaje lleno de especulaciones y análisis, y espero que les haya dejado pensando. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su atención y su tiempo son muy valiosos para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre las flores de Kerem? ¿Creen que es amor, perdón, algo más? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.